Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video del tema 1.2, que se refiere a potestades recaudatorias y responsabilidades de gasto. Para este punto, para entender cómo han sido distribuidas las potestades recaudatorias y las responsabilidades de gasto entre los diferentes ámbitos de gobierno, podemos ilustrarlo a través de lo que ha sucedido en el caso mexicano. Sin irnos hasta 90 años atrás, sino simplemente remontarnos hasta 1980, les puedo comentar que en 1980 se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal aquí en México. Este sistema, mediante este acuerdo nacional, todas las entidades federativas del país se integraron al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual se orientó principalmente a la armonización del sistema tributario para evitar la duplicidad impositiva. Habría que analizar cómo estaban las cosas antes de 1980. La realidad es que había doble y hasta triple tributación entre los diferentes ámbitos de gobierno en México. Y aparte de que había doble y triple tributación, los impuestos que se cobraban en las diferentes entidades federativas no estaban uniformizados, de tal suerte que había una multitud de diferentes impuestos que se aplicaban y que se cobraban en las diferentes entidades federativas. ¿Qué sucedió en este año? En 1980, las entidades federativas voluntariamente entre comillas, limitaron sus facultades tributarias. Fíjense bien lo que sucedió. Es verdaderamente curioso, es verdaderamente asombroso. Las entidades federativas, en el caso mexicano, voluntariamente limitaron sus facultades tributarias y se comprometieron ¿a qué? Se comprometieron a dejar sin efecto una serie de gravámenes que ya cobraban en su territorio y adicionalmente se comprometieron a no gravar ciertos actos o actividades de carácter concurrente, es decir, que gravaban simultáneamente el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas. ¿Qué efecto tuvo esto? Pues que al haber aceptado adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues se derogaron 18 impuestos federales, pero sobre todo, observen aquí, se derogaron 458 impuestos estatales. Es como les comentaba, había doble y hasta triple tributación, y aparte de ese problema, no estaba estandarizado, eran impuestos muy variados que se cobraban en cada territorio. Por eso es que se llegaron a tener cerca de 458 diferentes impuestos que se cobraban en las diferentes entidades federativas en México. Al firmarse ese acuerdo, al adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que a cambio recibieron esas entidades federativas que renunciaron a imponer gravámenes en su territorio, a cambio recibieron una participación de la recaudación que hacía el gobierno federal, que dicho sea de paso, era muy atractiva. O sea, no les voy a decir que salieron perdiendo, ¿sí? Se aceptaron y el gobierno federal concentró las potestades recaudatorias, hizo la recaudación, les compartió una parte de los ingresos y esa cantidad era superior a la que obtenían las entidades federativas con los impuestos que cobraban hasta ese momento. Pero sin embargo, eso tuvo una consecuencia no muy benéfica. Esa centralización de potestades recaudatorias llevó implícita la aceptación de la dependencia financiera de las entidades federativas respecto de la federación. Así es como los gobiernos de las entidades federativas en México, en promedio, tienen que los ingresos que dependen del gobierno federal es de cerca de un 85%. Y solamente un 15% son ingresos que obtienen con sus propias potestades recaudatorias. En el caso de los municipios, en promedio, aproximadamente un 60% de sus ingresos provienen de recursos
de transferencias intergubernamentales, ya sea del gobierno federal o del gobierno estatal, y solamente un 40% son recursos que obtienen a través de sus propias potestades recaudatorias. ¿Sí? ¿Qué fue lo que nos trajo esta centralización? Pues la centralización lo que trajo es que el gobierno recaudara la mayor cantidad de impuestos, tuviera la mayor cantidad de potestades recaudatorias y que el monto que representa esos impuestos equivale aproximadamente el 94% del total de los impuestos que se recaudan en este país, en México. Ahora bien, el monto de los impuestos que recaudan los 32 gobiernos de las entidades federativas en México y los más de 2.500 municipios que hay en el país representan solamente la parte correspondiente, complementaria, es el 6%. Esto es verdaderamente un reflejo de la centralización de las potestades recaudatorias que se ha dado, al menos en el caso de México. La asignación de las potestades tributarias entre diferentes órdenes de gobierno es algo que deberíamos de detenernos a reflexionar un poco acerca de cómo se hace. Porque a quien le asignan estas potestades va a tener un impacto en cuanto a la autonomía financiera con la que se manejan los diferentes ámbitos de gobierno y también va a tener un impacto en el gasto. Ustedes saben bien que no es lo mismo gastar los recursos que tú obtienes con tus propias potestades recaudatorias a gastar con recursos que te va a enviar, que te va a transferir otro ámbito de gobierno. Observen por favor esta gráfica. Esta gráfica lo que nos ilustra es la distribución teórica de funciones de ingreso, de potestades recaudatorias. Aquí tenemos, por ejemplo, el impuesto que se cobra al ingreso individual, al ingreso corporativo, a la propiedad, al predial, nómina, tenencia o uso de vehículos, valor agregado, impuestos sobre ventas, sobre producción y consumo de bienes y servicios, o impuestos al comercio exterior. Y lo que viene aquí es justamente la distribución teórica, lo que dice la teoría. No, aclaro, no necesariamente es como aparece, no necesariamente es como existen en los diferentes países. ¿Sí? Acuérdense que les dije que la asignación de potestades recaudatorias y responsabilidades de gasto se hacía en función a criterios técnicos, como estos, pero también de criterios políticos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el impuesto al ingreso individual, la teoría dice que debe de ser federal, el ingreso corporativo de las empresas federal, pero por ejemplo el impuesto predial, la teoría dice que debe ser municipal. El impuesto sobre nóminas puede ser federal o estatal. El impuesto a la tenencia puede ser estatal o municipal. El impuesto al valor agregado, federal. Un impuesto a las ventas puede ser federal o estatal. Y un impuesto a la producción y consumo de bienes específicos puede ser federal y estatal. Y por supuesto, impuestos al comercio exterior, la teoría dice que debe de ser federal. ¿Qué dice la teoría? ¿Cómo deben de distribuirse las potestades recaudatorias entre diferentes ámbitos de gobierno? Hay varios enfoques. Hay enfoques de cooperación y hay enfoques de competencia. Cuando estamos hablando de enfoques de cooperación, pues estaríamos hablando de este enfoque convencional. Y este enfoque convencional lo que dice es que los gobiernos subnacionales únicamente deben de aplicar impuestos que no distorsionen la asignación de recursos a causa de la movilidad de individuos y factores productivos. ¿Sí? Eso es una idea muy común, muy convencional, muy de sentido común. Pero hay otro enfoque, hay el enfoque de la eficacia y de la equidad fiscal, donde dice que los impuestos deben de ser atribuidos a aquel nivel de gobierno que los recaude más eficaz y eficientemente, disminuyendo la elusión y la evasión y con el objetivo de maximizar la eficacia tributaria. Entonces, ese es otro criterio. ¿A qué ámbito de gobierno le debo de asignar una potestad recaudatoria? Aquel que lo pueda cobrar mejor. ¿Sí? Hay otros enfoques que vienen siendo
competitivos, los otros eran cooperativos, estos son competitivos, y está el enfoque de la elección pública. Y lo que postula básicamente es que la competencia y movilidad intergubernamental, tanto horizontal como vertical, conducen a la eficiencia, ya que cada individuo que paga impuestos elegirá como lugar de residencia a aquel en el que se satisfagan mejor sus preferencias de paquetes fiscales, es decir, impuestos y servicios. Entonces, este enfoque de elección pública lo que dice es que los contribuyentes votan con los pies, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir que voten con los pies? Que van a ubicarse, ¿sí?, en aquella localidad donde la mezcla de los impuestos que me cobran y los servicios que recibo es más adecuada. Y para que sea la más adecuada, pues entonces tenderé a moverme para encontrar aquella localidad donde me permita maximizar esto. Hay otro enfoque que es similar al anterior, pero que se llama de superávit locacional. Y lo que dice es que para asignar las potestades recaudatorias, establecen que los aspectos impositivos no son el único factor para considerar emigrar, sino que se debe de utilizar ese concepto de superávit, que incluye beneficios netos, tanto económicos como no económicos, ¿sí? Establecen este enfoque para asignar potestades recaudatorias, establece que los gobiernos pueden gravar hasta en tanto no se afecte el superávit locacional. Es decir, a ver, yo quiero vivir aquí, me gustan los servicios que tienen, pero los impuestos que cobran son demasiados. Entonces, la balanza entre lo que pago y lo que recibo, pues no es suficiente, es deficitaria, y entonces tendería a moverme. Y todavía un enfoque parecido al anterior, pero todavía más complejo, es el enfoque político, económico y geográfico, el cual postula que es necesario tomar en cuenta la estructura geográfica de la economía como un todo, como una serie de economías regionales y locales, cada una con sus estructuras sociales, económicas, culturales y políticas. En este sentido, la elección de un modelo de impuestos locales dependerá del nivel de autonomía de las regiones, de la estructura socioeconómica de los habitantes y de las prioridades, lo que es importante para los diferentes ámbitos de gobierno. Es decir, no nada más es cuestión fiscal, sino es cuestión de que cuáles son las prioridades para el gobierno en la localidad en la que yo estoy habitando, y cuál es el desarrollo de la región en la que yo estoy habitando. No se trata nada más que me cobren pocos impuestos, sino que se trata que hay un desarrollo económico importante en la localidad donde estoy ubicado. Como ustedes pueden ver, la teoría, nos podemos encontrar en los libros diferentes teorías para asignar potestades recaudatorias entre diferentes ámbitos de gobierno. Ahora déjenme presentarles un caso de la vida real. En el caso de México, sucede que las potestades recaudatorias, les dije que están muy centralizadas en el gobierno federal. Mas, sin embargo, a pesar de que los gobiernos subnacionales se quedaron con pocas potestades recaudatorias, de todas maneras no las usan todas a plenitud. Aquí lo que muestra esta gráfica es de que teniendo cerca de 25 potestades recaudatorias que pueden utilizar los gobiernos subnacionales en México, el promedio usa 17. Y el que más usa es 17 potestades recaudatorias. No vayan a pensar que son muy negligentes. La realidad es que esas potestades recaudatorias con las que se quedaron son de muy bajo potencial, donde algunas veces saldría más caro cobrar que el beneficio que se obtendría. Ahora, desde la perspectiva del gasto, es importante considerar la eficiencia en la provisión del servicio. Así como vimos hace unos momentos qué enfoques podíamos utilizar para asignar las potestades recaudatorias entre diferentes ámbitos de gobierno, aquí, cuando hablamos de gasto, es muy importante, el aspecto a considerar es la eficiencia en la provisión del servicio. Aquí nos vamos a encontrar que la teoría ha identificado qué ámbito de gobierno es el más adecuado para llevar a cabo estas responsabilidades de gasto.
Observen por favor estas responsabilidades de gasto que están ahí, de las diferentes funciones de gobierno. Ahí podemos encontrar que prácticamente todos ellos son, estas de aquí, en este cuadro son federales. Luego hay otro cuadro donde hay otro conjunto de responsabilidades de gasto, donde la teoría dice que pueden ser federal, estatal o municipal. Hay otro conjunto de funciones de gasto donde la teoría dice que pueden ser estatales o municipales, y finalmente hay otro conjunto de responsabilidades de gasto donde la teoría dice que pueden ser municipales. Como ustedes pueden ver, la teoría a veces no coincide totalmente con la realidad, pero es importante que estemos conscientes de cuáles son precisamente los criterios o los enfoques que se utilizan para distribuir las potestades recaudatorias y las responsabilidades de gasto entre los diferentes ámbitos de gobierno. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.